Muy buenas tardes, cordiales saludos desde Morsing, donde está situado el punto final de la 18ª etapa del Tour de Francia. Una jornada de 255 kilómetros de recorrido que comenzó esta mañana en Bourg-d'Oisans y donde las condiciones climatológicas están siendo motivo fundamental del comportamiento de los corredores y también de lo que vamos a poder ver en el transcurso de esta retransmisión. De momento los corredores han pasado ya por los dos primeros puertos de primera categoría, el Col de Arabís, situado en el kilómetro 180 y medio de carrera, y el Col de la Colombière, situado en el kilómetro 185 y medio. En estos instantes, las imágenes que ustedes están viendo corresponden a la ascensión al Col de la Colombière, por donde los corredores pasaron ya aproximadamente hace 25 minutos. Son imágenes en diferido, por tanto, de los últimos corredores en pasar por esa pancarta situada en el kilómetro 185 y medio, correspondiente al Alto de la Colombière. Este es, llamémoslo sin ningún tipo de insulto, el pelotón de los torpes, lo que se llama normalmente en el mundo del ciclismo el autobús, donde se refugian todos los llegadores, los rodadores y los sprinters en las etapas de alta montaña. El paso por el Alto de la Colombière, repito, situado en el kilómetro 185 y medio de carrera, ha transcurrido con 30 minutos de adelanto sobre el mejor de los horarios previstos por la organización. Por lo tanto, es previsible que la llegada a la línea de meta se produzca en torno a las 4:30 de la tarde. Las condiciones climatológicas, por lo visto, no han afectado en absoluto el rendimiento de los corredores. Bien es cierto que durante la primera parte del recorrido, que era prácticamente llano, el viento soplaba de cola y favorecía naturalmente la marcha de los ciclistas. Repito que en el Alto de la Colombière, kilómetro 185 y medio de carrera, por lo tanto situado a 69 kilómetros y medio de la línea de meta, pasaban con 30 minutos de adelanto y en los primeros lugares Thierry Clavirolat y Roberto Conti, con 12 segundos de ventaja sobre Alberto Camargo, el colombiano. Los españoles Miguel Ángel Martínez de la ONCE y Paco Espinosa del CLAS. Frédéric Bichot del conjunto Castorama pasaba a 30 segundos y Barley y Lubiol lo hacían a 2 minutos y 2 segundos junto con Pello Ruiz Cabestany y Cornillet. El pelotón, con todos los hombres favoritos, pasaba a 2 minutos y medio. Entre ellos estaban de los corredores del equipo Banesto y además, naturalmente, de Miguel Indurain, Jean-François Bernard, Abelardo Rondón y Pedro Delgado, que deben de ser, lógicamente, los tres hombres encartados por José Miguel Echavarri para ayudar al líder del Tour de Francia en los últimos kilómetros de esta etapa. También figuraban en este grupo los corredores del CLAS Cajas Tour, Iñaki Gastón y Javier Mauleón, y los de la ONCE, Melchor Mauri, Herminio Díaz Zavala, Marino Lejarreta y Eduardo Chozas. Por cierto que hay que reseñar la retirada del corredor de la ONCE, Johnny Wells, que sufrió una caída en el transcurso de esta etapa cuando estaba colocándose una prenda de abrigo y que ha sido trasladado a un hospital. No sabemos todavía con certeza qué es lo que en estos instantes puede tener el corredor danés perteneciente al equipo que dirige Manolo Saiz. El Lemon pasaba a 5 minutos y 25 segundos, por lo tanto con 2 minutos y 55 segundos de retraso sobre el pelotón. Estos son, como ustedes han visto, el pelotón en el que marchan los llegadores y los sprinters, que transitan aproximadamente a unos 11 minutos de la cabeza de carrera en ese Alto de la Colombière. Nos anuncian ahora por los auriculares que no hay imágenes del directo. Las condiciones climatológicas, ya les decíamos, que van en cierta forma, en total forma, en cualquier caso, a mediatizar esta retransmisión. Los helicópteros no pueden volar por la lluvia, el viento y la niebla que hoy está asolando a todos los corredores y a todos los seguidores del Tour en esta 18ª etapa del Tour de Francia, y por tanto tendremos que estar en espera de mejores circunstancias. En estos momentos los corredores deben de encontrarse a punto de iniciar el ascenso a la Côte de Châtillon. A 42 kilómetros y medio de la línea de meta se encuentra situada la cima de esta cota de tercera categoría y todavía les quedará por el medio la ascensión al Col de Just Plain y la ascensión final de apenas 5 kilómetros y no demasiado dura, que tampoco es puntuable además para el Gran Premio de la Montaña, hasta Les Prodines, a 5 kilómetros de Morsing, repito, que es donde está situada la línea de meta. En estos instantes, Clavirolat, Bichot y Camargo se han juntado en el descenso del Alto de la Colombière y son cabeza de carrera con una ventaja breve sobre Conti, Miguel Ángel Martínez y Espinosa, que son los hombres que con ellos, con diferencias mínimas de segundos, pasaban por el Alto de la Colombière. El pelotón, repito, a 2 minutos y medio al paso por ese puerto y a 5 minutos y 25 segundos descolgado Greg Lemon, que evidentemente ya no cuenta en absoluto para la victoria final de este Tour de Francia de 1991. Vamos en cualquier caso a ofrecerles brevemente lo que ha sido la película de esta 18ª etapa del Tour, Bourg-d'Oisans, Morsing, de 255 kilómetros de recorrido. Una 18ª etapa que se iniciaba prácticamente hace 6 horas, a las 9 de la mañana. Los 163 corredores supervivientes
del Tour de Francia tomaban la salida para disputar esta 18ª etapa. No era de la partida el noruego compañero de equipo de Greg LeMond, Atle Qualsvold, que ayer sufrió una aparatosa caída en el descenso del Col de Ornon. Solamente 450 metros, vamos a ver a los corredores, fíjense en el tremendo teleobjetivo que tiene esa cámara, que hace que el cartel de 400 y de 250 metros estén prácticamente en el mismo plano. Es el teleobjetivo con el que nos van a ofrecer la llegada de los hombres que participan, que todavía continúan en este Tour de Francia de 1991, al término de esta etapa, concretamente 162 corredores, salvo que se hayan producido otros abandonos de los que no tengamos referencia en los kilómetros finales de la etapa. Recuerden que hoy no salió Qualsvold y que Johnny Wells, el danés del conjunto de la ONCE, ha tenido que abandonar víctima de una caída cuando intentaba ponerse alguna prenda de abrigo. Debió de enganchársele con el manillar o con algunas de los radios de la bicicleta, se fue al suelo y la lesión sufrida ha hecho que tuviera que abandonar siendo trasladado al hospital. Ahí viene Bourguignon y Claveiro Lat, se van a jugar la victoria de etapa en los últimos metros de esta jornada. Vamos a ver a quién le responde más las fuerzas. El terreno es más favorable para Thierry Claveiro Lat, un hombre acostumbrado a sprintar para conseguir puntos en los premios de montaña y que en la ocasión de hoy debe de también intentar conseguir lo que en esta ocasión no serán puntos sino victoria, algo que teóricamente debe de ser, si no sencillo, por lo menos al alcance de las posibilidades de Thierry Claveiro Lat. 300 metros para él, ha conseguido aventajar a Thierry Bourguignon, que definitivamente arroja la toalla, y Claveiro Lat, como era de suponer, se va a convertir en el vencedor de esta 18ª etapa del Tour de Francia. Cuarta victoria para el RMO después de las de Ribeiro y las dos de Motet, la cuarta que corresponde a Thierry Claveiro Lat, que casi nunca gusta de irse del Tour con una victoria de etapa. El regional de la jornada en el Tour de Francia ha conseguido la victoria de etapa en el día de hoy. Claveiro Lat, por tanto, primero, Bourguignon segundo a 6 segundos, y vamos a esperar aproximadamente un minuto, que será el tiempo que transcurra hasta que el pelotón o los que hayan destacado de él hagan su aparición. Ahí vemos las primeras unidades de ese grupo, los hombres que intentan en estos instantes llegar hasta la línea de meta cubriendo a 34 kilómetros, 244 metros por hora. Se ha cubierto esta etapa, se ha formado un grupito en cabeza, en el que entre otros está Miguel Indurain, por lo que por tanto no hay ningún tipo de peligro. A 30 segundos han entrado los corredores, ahí viene Indurain, venía también, me parece, Delgado, Motet. No hemos visto a todos los corredores que han pasado porque no tenemos visión directa, sino a través del monitor. Ahora ha llegado Fignon a 43 segundos. A 43 segundos ha llegado Logan Fignon y siguen entrando los corredores. Ahora entra Andrew Hamstin y Jerome Simon, hombres que han entrado a la línea de meta aproximadamente a un minuto y por tanto ningún tipo de problemas. El grupito que se ha reducido bastante en los kilómetros de ascensión a Just Plain y también en los kilómetros de descenso de este último puerto de primera categoría del Tour de Francia de 1991, última dificultad importante de los Alpes y corredores que continúan llegando hasta la línea de meta. Es difícil, ahí está Jesús Montoya, el corredor del conjunto del Amaya, que ha estado escapado a lo largo de la etapa de hoy. Teníamos muchísimas dudas sobre si se trataba de Jesús Montoya, el corredor de la Malla, o de Reinel Montoya, el corredor colombiano del Río Campos Tobón, porque en ningún momento las referencias que nos ofrecían nos habían comentado si se trataba del dorsal de uno del otro, del equipo al que pertenecía uno u otro. Fíjense qué pena que ahora, por lo menos estas breves imágenes, estamos viendo de la carrera ofrecidas por el helicóptero de los corredores de ese pelotón cubriendo los últimos kilómetros de esta etapa. Como decía Ramón Pizarro hace unos instantes, esto está abriendo muchísimo, el sol está empezando ya a lucir entre algunas montañas y qué pena que hayan corrido tanto los corredores en la etapa de hoy, de que hayan llegado a la línea de meta con más de 30 minutos, 40 concretamente, de adelanto sobre el mejor de los horarios previstos, que fijaba su llegada a las 5 y 1 minuto de la tarde. Si se hubieran tomado las cositas con un poco más de tranquilidad y hubieran rodado en torno al segundo o al tercero de los horarios previstos por la organización, hubiéramos tenido la suerte de poder ver bastante más de esta etapa, porque ahora la cámara del helicóptero, que ya puede volar, está ofreciéndonos por lo menos la conclusión de este grupito de corredores que está llegando a la línea de meta. Recuerden que Claveiro Lat ha vencido en la etapa, que a continuación ha entrado Thierry Bourguignon, que el grupo de Miguel Indurain lo ha hecho a la línea de meta aproximadamente a medio minuto, que con él llegaban todos los hombres importantes, a excepción de Fignon, que se había quedado descolgado unos segundos. Ahora entran Pello Ruiz Cabestany, entra también Ronan Pensek, el corredor del conjunto Amaya, y el colombiano Alberto Camargo, también protagonista de la etapa de hoy. Son los hombres, todavía no ha entrado Greg LeMond. Ahí viene Jean-François Bernard, que ha realizado su trabajo y que supongo yo se habrá relajado ya en el descenso de Just Plan cuando había hecho
todo lo que tenía que hacer. La entrada de Jean-François Bernard, el coequipier magnífico de Pedro Delgado en la etapa de ayer. Con Bichot. De Pedro Delgado, coequipier, y de Miguel Indurain, que es el hombre que viste ahora el maillot amarillo del líder del Tour de Francia. Fenomenal el trabajo realizado ayer por Bernard. Siempre tuvieron a la expectativa en la etapa de Alpe d'Huez a Abelardo Rondón y a Perico Delgado. Por orden inverso llegaron a la línea de meta. Octavo fue Pedro Delgado en la finalización de la etapa de Alpe d'Huez, y por si a Miguel Indurain le hubiera pasado algo, siempre estuvo Pedro Delgado, Abelardo Rondón y Jean-François Bernard atentos. Aunque Miguel, más fuerte que ellos, como lógicamente demuestra su puesto en la clasificación general, entró en la línea de meta muy tranquilo, muy satisfecho y sin ningún tipo de problemas, considerándose ya casi ayer vencedor del Tour de Francia, algo que hoy ya ha ratificado de forma definitiva, porque recuerden que en la general tiene 3 minutos y 9 segundos de ventaja sobre Gianni Buño, 4.48 sobre Claudio Chiappucci, 4.57 sobre Charly Motet. A continuación, a 6.39 está Greg LeMond, a 6.53 Leblanc, a 7.3 Fignon, Hamsting a 9.25, Chozas noveno a 16.22, Ri décimo a 16.56 y Delgado décimo primero a 17 minutos y 14 segundos. Por lo tanto, en espera de los 57 kilómetros contrarreloj del próximo sábado, que serán la última cita importante de este Tour de Francia de 1991, que se disputará entre las localidades de Lugny y de Mâcon, Miguel Indurain prácticamente se puede considerar virtual ganador del Tour de Francia, máxime si tenemos en cuenta las referencias de los 73 kilómetros de la primera etapa larga contrarreloj del Tour, disputada hace ya 10 días, 11 días concretamente, en la que Miguel Indurain venció con todas las de la ley, fue el primero en aquella etapa, ganaba su primera contrarreloj del Tour y aventajaba en 8 segundos al norteamericano Greg LeMond, que conseguía la segunda posición. Indurain, que conseguía entonces su tercera victoria de etapa en el Tour de Francia, después de las 2 logradas en los Pirineos con anterioridad, Luz Ardiden en 1990 y Coteret en 1989. Y ese debe ser el grupo de Greg LeMond. Pasan ya 5 minutos y 10 segundos desde que hizo su entrada en meta Thierry Clavelat. En cualquier caso, no observamos por ahí al corredor estadounidense, que ha debido perder también contacto con ese grupo después de que se había anunciado que en la ascensión a Youplen había recuperado algo del terreno. Ha llegado también ahora Paco Espinosa a 5 minutos y medio. Ahí está la entrada del grupo, encabezado por el hombre del Panasonic, Vyacheslav Ekimov. Ha llegado también Anselmo Fuerte, Marco Giovanetti y Bruno Cornillet, que era otro de los hombres que ha marchado escapado a lo largo de la etapa. Lo han hecho prácticamente a 5 minutos y medio. Por lo tanto, paso importantísimo el dado hoy por Miguel Indurain para sus aspiraciones a ganar el Tour de Francia. Tiene la clasificación de la etapa 7 horas 26 minutos 47 segundos, a más de 34 kilómetros y medio por hora de promedio para los 255 kilómetros de esta 18ª etapa del Tour de Francia. A 6 segundos Bourguignon, y el pelotón encabezado por Chiappucci, Ampler, Tenis y Caritou entraba a 30 segundos en la línea de llegada. En ese grupo en el que entraba Miguel Indurain, entraba Pedro Delgado, entraba Gianni Buño, entraba Luc Leblanc, no llegaba Logan Fignon, que entraba 16 segundos más tarde con respecto a estos hombres, y tampoco entraba Greg LeMond, al que todavía no hemos visto en la línea de meta. Por lo tanto, 18ª jornada cumplida en el Tour de Francia de 1991. Mañana entre Morsin-Jos-Levain sobre 177 kilómetros, una jornada con 2 cotas de cuarta, 2 de tercera y 1 de segunda categoría, esta última situada en el kilómetro 162 y medio, a 14 kilómetros y medio de la línea de llegada. Por lo tanto, puede haber intentos de ataque sobre, ahí viene LeMond, me parece. Por lo tanto, decía, puede haber intentos de ataque sobre el corredor español Miguel Indurain, que es el líder de la clasificación general, porque solamente un descenso rapidísimo separa en este puerto de segunda categoría de la línea de meta, con 14 kilómetros y medio de terreno. La siguiente etapa se disputará entre Elevens y Mâcon sobre 160 kilómetros, también 2 cotas de cuarta, 1 de tercera y 1 de segunda, aunque la última de ellas se encuentra situada en el kilómetro 93, por lo tanto a 66 kilómetros y medio de la línea de llegada. No es problemática tampoco para Miguel Indurain en condiciones normales esa jornada. Y como les decíamos antes, el sábado
57 kilómetros de lucha individual contra el crono, con un perfil prácticamente llano. Muy pocas puntitas señalan el perfil de este recorrido, por lo que le favorece bastante al corredor Miguel Indurain. El día siguiente, el último día del Tour, será un paseo triunfal hasta los Campos Elíseos de París, que Televisión Española, en la 2, en Domingo Deporte, les contará en directo con todo el sabor de un ganador del Tour de Francia. Qué pena que haya cortado la televisión francesa la imagen de la zona de meta, porque Greg LeMond ha llegado a 7 minutos y 52 segundos y nada más cruzar esa línea, ha salido casi con un ritmo superior al que traía para entrar, en sentido contrario, para no tener que dar la cara ante la gran cantidad de periodistas que estaban aguardándolo. Ni siquiera se ha parado para recoger la ropa que le ofrecía en la misma línea de llegada su masajista, consejero y muchas cosas más, Otto Jácome. 7:52, por tanto, ha perdido Greg LeMond en la etapa de hoy, vencida por Thierry Clavirolat, que es el hombre que tienen ahora mismo en sus pantallas. Hay que destacar también esos 15-16 segundos perdidos por Logan Fignon. Ahí tienen de nuevo la clasificación, con Clavirolat en el primer puesto después de prácticamente 7 horas y media de pedaleo, con un tiempo verdaderamente malo durante la mayor parte de la jornada. Y ahí tienen de nuevo a Miguel Indurain por quinto día enfundándose el jersey amarillo. Y con nosotros está Paco Espinosa, que ha sido el granadino, el protagonista de la etapa de hoy por parte de los colores españoles. O sea, hace satisfacción en primer lugar ver esta imagen de Miguel Indurain vestido de amarillo, porque todos aquí queremos que un español, ahora Miguel Indurain, gane el Tour, ¿no? Bueno, la verdad que sí, yo particularmente estoy muy contento porque él está muy fuerte, se lo está mereciendo y yo creo que va a ganar el Tour perfectamente. Además, el otro día contó con la colaboración y el apoyo de los equipos españoles, fundamentalmente de la Malla, que vosotros no pudisteis ayudar mucho porque iba Yanis Barruti escapado por delante, pero si hace falta de aquí al sábado, pues le echaréis las manitas que sean necesarias, ¿no? Bueno, efectivamente, el otro día iba Leani escapado, si no hubiese visto problema, ¿no? O sea, ya Pello, incluso Pello y Luz iban tirando, lo que pasa que no se dieron cuenta de que iba Leani escapado y pararon, pero que si no que hubiesen seguido perfectamente. Oye, esto que se llevó el bueno de Alberto Yanis Barrutia, que además sin querer fue el que hizo el corte al demarrar nada más coronar el puerto, esa cotita de cuarta categoría que estaba a 70 kilómetros de la meta. Cuando vio que se había llevado aquí a Pucci, a Buño y a Fignon con él, casi se le caía el alma al suelo, ¿no? Hoy Miguel Indurain me parece que ha dado el paso definitivo para adjudicarse su victoria final en el Tour de Francia de 1991. Supongo que más o menos él compartirá esta idea. Decía Miguel, le llegan la felicitación de Dimer, una magnífica felicitación. Es tu primer Tour, a lo mejor dentro de unos años tienes la suerte de haber ganado 5 como él, ¿no? Uy, ahora la cosa está muy difícil, ahora con ganar 1 o 2, la verdad que está muy complicado, la igualdad entre todos es mucha y no es la diferencia que tenía él, aparte de que él era muy bueno. Sabes, Miguel, que hoy pues las condiciones climatológicas que habéis sufrido vosotros a lo largo de todo el recorrido nos han impedido tener imágenes de carrera, algo que sucede habitualmente. Supongo que algún día la televisión podrá solucionar estos problemas. Nos ha contado Paco Espinosa, que ha estado viviendo la carrera por delante. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido la carrera por detrás? ¿Cómo ha sido en el pelotón? ¿Qué rivales, qué enemigos, qué lucha has tenido? Si de verdad te han planteado alguna, los Gianni Buño, que Pucci, etcétera, etcétera. Sí, ha habido lucha, ha habido todo. Pues eso, la primera parte de la carrera se ha tomado bastante tranquila. Y luego ya se ha empezado continuos ataques a buscar la etapa, pero también se metía algún corredor que igual era peligroso. Y luego ha habido, pues eso, la bajada de un puerto estaba mojada y ahí ha habido pues bastante peligro, se ha caído Perico, otros corredores, se ha cortado el pelotón. Luego el que más atacaba era Fignon, ha atacado varias veces. Luego cambios ha quedado. Sí, pero quería mover la etapa un poco para Leblanc, ¿no? Para hacernos trabajar, para que nos quedásemos sin equipo. El equipo ha respondido bien, ha ido trabajando. Luego hemos empezado el último puerto, la Just Plain, y ahí, pues eso, se ha puesto un ritmo bastante fuerte por parte de Jean-François Bernard. Luego ha sido Buño el que ha puesto otro ritmo bastante fuerte. Entre Buño y Chepucci, los dos andaban ahí. Y nada, se ha pasado momentos difíciles porque la verdad que con el agua y el frío las piernas a mí no me marchan muy bien. He tenido que sufrir mucho y al final la bajada era peligrosa. Ha habido un momento que las ruedas andaban ahí que se querían marchar, pero no, hemos aguantado. No sé si es una impresión mía, pero sí que te noto más cansado que, por ejemplo, después de la etapa de ayer, ¿no? Sí, ha sido una etapa durísima y eso, el cansancio se va acumulando. Llevamos
muchos días de Tour. Ayer un día muy duro, hoy otro día más duro y eso se nota. Pero esos pasitos que poco a poco hay que ir dando para ganar el Tour, hoy se ha avanzado uno más, ¿no? Sí, hoy ¿El último ya o el penúltimo? Hoy se ha dado un paso, pero un paso muy importante. Mañana serán pasitos, pero hoy ha sido importante y queda aún la contrarreloj, pero con esos 3 minutos hay que afrontarla con la seguridad. Tú ganaste la otra contrarreloj, o sea que eres el mejor contra el crono en este Tour. Sí, pero antes estaba entero y ahora estoy ya un poquito cansado. Como ellos, ¿eh? Sí, eso sí, pero es diferente, es una contrarreloj también un poco dura, pero no sé, más que intentar ganar, lo que más va a intentar es, hombre, se puede ganar mejor, ¿no? Pero mantener esa diferencia yo creo que sería importante. Por tanto, mañana hay un puerto de segunda, 14 kilómetros y medio a la meta, supongo que ya lo habrás visto. Esto no debe de significar ningún peligro en principio, ¿no? No, yo siempre con intentar estar con Buño, Chapucci, lo tengo bastante claro y no creo que sea un puerto tan duro como ha sido la Youth Plan al final. Salvo accidente y crucemos los dedos, Miguel Indurain ha ganado el Tour de Francia ya. Eso es lo que pasa, ¿no? Que no solo por andar se hagan las cosas, también tienes que tener suerte y esperemos que tengamos estos 4 o 5 días que falta que tengamos algo de suerte y las caídas nos respeten como nos han respetado hasta ahora. Pero a todos los españoles que cada día nos siguen, te siguen, ya se les puede dar muchísimos más ánimos, díselos. Sí, ánimos hay que darles a todos por el apoyo que hemos tenido, los que han estado aquí, los que han estado en casa, todos han sido muy importantes para luchar y para sufrir esos momentos duros que hay dentro del ciclismo. Otra vez el equipo ha funcionado bien y funcionará en los días que quedan, ¿no? Sí, hoy ha funcionado muy bien y ahora no que deben ser días tan complicados. Para mí, por lo menos, para ellos, pues eso, tienen que trabajar de salida y estos días habrá ataques de cara a hombres que intenten buscar etapas y entonces habrá que dejar marchar y luego a poner un ritmo hasta meta. Gracias, Miguel, enhorabuena y que todo vaya bien hasta el domingo en los Campos Elíseos. Vale, gracias a vosotros. Vamos a poner el punto final ya recordándoles cuál es la etapa de mañana, que será la 19ª en el orden cronológico de este Tour de Francia de 1991. Este hombre que siguen viendo es el líder del Tour de Francia y aunque él no lo quiera decir, yo creo que ya el virtual ganador de la carrera. La etapa de mañana, 177 kilómetros entre Morsing y Elevens, con como decía antes, 2 puertos de cuarta, 2 de tercera y 1 de segunda categoría. Este último, el Col de Rebar, situado a 1.418 metros de altitud y situado exactamente a 23 kilómetros y medio de la línea de llegada. No debe de ser un problema para Miguel Indurain, creo yo, virtual ganador del Tour de 1991. Se lo seguiremos contando en la 2 hasta el próximo domingo, en que tendremos programa especial desde los Campos Elíseos de París. Eso es todo, nos vemos mañana.